el webinar con Idoia. Ahora vamos ya por el segundo, pero previamente nos hemos reunido los asesores con cada universidad y por lo tanto hemos ido trabajando y esto ya va en marcha, ¿no? Entonces, hoy vamos a presentar María Rosa, Max y yo mismo, pero también tenemos aquí el soporte del equipo de Didascalia que en cualquier momento, pues si quieren intervenir, también van a intervenir. Vamos a dar unos pasos más de presentación, vamos a contextualizar primero y vamos a ir andando, ¿de acuerdo? Pues mirad, yo ahora os pongo la presentación, iremos alternando presentación y nos iremos viendo las caras y así podremos ir trabajando. Bien. Hoy vamos a dedicar el tema a la evaluación de la docencia en el Estado español, al programa Docentia y ya vamos a entrar a aspectos operativos y funcionales de la evaluación de la docencia con las fuentes e instrumentos. Fuentes e instrumentos que ya veis que dice uno porque lo vamos a dedicar una parte en este webinar y otra parte en el webinar de la próxima sesión que será ya la última. Entonces, nosotros, a ver, ahora, un poco para situarnos, estamos ya avanzando, hicisteis el primer webinar, después habéis hecho el trabajo autónomo y de contraste, os habéis entrevistado con el equipo asesor y ya habéis entregado algunos sí, algunos aún no, la versión 1 del diagnóstico inicial que hicisteis. Entonces, ahora vamos a avanzar con el webinar de hoy y vamos a proseguir otra vez pues con el trabajo autónomo de contraste que ya lo iremos situando, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho es que nosotros, el equipo de Didascalia, nos hemos reunido después de los encuentros que hemos tenido en cada universidad para situar un poco cómo habíais empezado a andar, cómo habíais empezado ya a contrastar y por eso considerábamos que teníamos que hacer pues algunas observaciones y algunos comentarios que os pueden ser de mucha utilidad a la hora de seguir avanzando. Entonces, ahora voy a pasaros un poco las distintas. Ahora, la idea sería esta, ¿no? Lo que vamos haciendo paso a paso, webinar a webinar, con la limitación y el alcance que tiene este acompañamiento, que ya sabéis que consiste en 3 sesiones y 3 acompañamientos, os vamos animando y consideramos que es muy importante que vayamos distinguiendo en cada universidad los aspectos operativos o más funcionales de la evaluación de la docencia, pero también los aspectos estratégicos de largo alcance, ¿no? La idea sería un poco ir vislumbrando cuál es nuestro horizonte de mejora y para ello pues tendríamos que ir acotando y nosotros os vamos a ir acompañando también dónde estamos, dónde queremos estar, qué alianzas tenemos o necesitamos, y nos referimos a alianzas internas, por lo que hemos ido hablando y que posteriormente os comentaré también. ¿Por qué empezamos y cómo avanzamos, ¿no? En este sentido, sí que tiene que ser un proceso gradual, ¿no? Que nos sitúe, nosotros hacíamos aquí el símil de una escala del 0 al 10, que nos sitúe dónde estamos y a partir de dónde estamos, qué debemos hacer para avanzar un paso más. Y cada universidad pues se sitúa donde se encuentra para poder avanzar. Esta sería la idea. Entonces, a partir de esto, aquí tenemos en la parte de la derecha, tenemos la estructura y la temporización de lo que haremos y por lo tanto vamos avanzando en este sentido. Bien, ¿qué hicimos? Después de los primeros acompañamientos, lo primero que destacamos y que no es ignorado por nadie, pues nos encontramos con universidades con distintos recorridos. Nos encontramos desde priorización de enfoques de carácter técnico, demanda de instrumentos, cuestiones relacionadas con la cultura evaluativa, aspectos estratégicos, aspectos relacionados con el clima que se vive en las universidades. Esto sería, grosso modo, lo que hemos ido viendo. Entonces, lo que os pasamos ahora depende de si habéis entregado la versión del diagnóstico inicial o aún no. Los que no lo habéis entregado aún nos hemos basado en lo que comentamos al día del encuentro, del asesoramiento, y básicamente tenemos, pues, por ejemplo, la Universidad de Granada, pues un poco el resumen es que la universidad cuenta con una experiencia incipiente en relación con la evaluación, está en una primera convocatoria, muestra disposición a avanzar, así como también tiene la mirada puesta en el horizonte del desarrollo profesional docente,
y la transición de una evaluación estática a dinámica, pero también desean conocer más detalles en relación al modelo formativo y pedagógico de las universidades, el programa de formación del profesorado y el manual de evaluación de la docencia. Posibles focos que empezamos a apuntar y que desde Granada ya van a concretar, ¿no? Avanzar en el autoinforme, la participación de los responsables académicos, avanzar en el papel de los evaluadores expertos. Aquí comentábamos instrumentos, pues elaborar una rúbrica, la formación de los distintos agentes o incluso, pues, cómo consolidar, crear y consolidar una cultura evaluativa entre los distintos agentes o también el diálogo con los sindicatos. En el caso de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues aquí estamos hablando de una universidad que tiene un largo recorrido en desarrollo del programa docencia, que hay impulso institucional para que se desarrolle un modelo escalonado de formación del profesorado y también son ellas quienes han propuesto a los vicerrectores participar en el ciclo. El equipo técnico de la Oficina de Calidad Docente no está participando directamente en el ciclo por razones diversas. Aquí entraríamos también en lo que antes comentábamos de las alianzas. Posibles focos, pues la demanda principal, automatización de la plataforma, por lo tanto estamos hablando de aspectos técnicos. También el acompañamiento tiene que negociar la participación del equipo técnico en el ciclo, no es viable de forma delegada, y también acometer la tarea de preparar un aplicativo para docencia si tienen en perspectiva transitar a un modelo escalonado. En cuanto a la Universidad Autónoma de Madrid, aquí tenemos pues la mejora de la percepción del PDI sobre el programa, creación de una rúbrica de evaluación clara. Aquí también la percepción entraría el tema de la cultura evaluativa, ¿no? La necesidad también, estamos otra vez en aspectos instrumentales como desarrollar rúbricas que faciliten el proceso de evaluación. También plantear un marco de desarrollo académico docente con alineamiento claro, formación-evaluación. Seguimos y tenemos la Universidad Oberta de Cataluña. Aquí como puntos fuertes tienen la revisión y mejora de la continua del programa, implicación directa del máximo órgano de evaluación, estructura de la participación, evaluación por pares, acompañamiento y formación y también convocatoria y oportunidades de mejora. Aspectos a centrar la atención del ciclo. Mejorar la percepción de los agentes implicados sobre la utilidad de la evaluación, aumentando. Por lo tanto, también estamos hablando de cultura. De esto hablaremos un poco hoy también, ¿eh? Potenciar la práctica docente a través de programas de formación. Ya veis que también hay aspectos que se van repitiendo, ¿no? Reconocer y valorar la innovación educativa, instrumentos otra vez que reduzcan el coste de preparación y disponer de un portafolio que favorezca la evaluación cualitativa. Vamos avanzando. La Rovira Virgili, pues aspectos previos, conversaciones con vicerrectores, los equipos de gobierno ven la necesidad de un cambio y hay interés. Hay 3 factores de la evaluación que quieren articular de manera conjunta: personal, calidad, formación e innovación. Y después también intereses concretos como beneficios de la evaluación, desarrollo profesional. Estamos entrando otra vez en cultura evaluativa y desarrollo profesional. Proyecto de mejora concreto, coordinación de los diferentes estamentos responsables de la evaluación. Aquí también estaría el tema de las alianzas y articular una evaluación por estadios, ¿eh? El interés por la formación y la evaluación por etapas. En este sentido, si os parece bien, después de este rápido, que lo tendréis también en la presentación, no sé si alguna universidad quiere hacer algún comentario, algún matiz, si estáis más o menos situados en lo que hemos recogido, si hay que hacer hincapié en alguna cosa y si no, pues iríamos avanzando. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? ¿Nos situamos? ¿Bien? ¿Todo el mundo bien? Pues nada, vamos avanzando y entramos ya en la primera parte que nos va a presentar María Rosa, que es sobre... Ahora, la Sí, evaluación de la docencia del Estado español. María Rosa, ya me indicarás que vaya pasando, ¿eh? sí, bien. Bueno, esto supongo que es información que todos conocéis de sobras, pero hacemos un repaso por ella. Por ejemplo, empezamos viendo que la creación de ANECA en el 2002 tenía un objetivo claro, que era evaluar, certificar y acreditar la calidad del sistema universitario español a nivel general, pero que se concentraba a través del programa Academia, junto con otros programas que evalúan otras cosas, pero el programa Academia lo que implica es certificar la calidad docente del profesorado universitario,
una guía para la toma de decisiones para mejorar siempre y garantizar una docencia de calidad, una docencia que podamos llamar de calidad. Claro, para hacer estas tres cuestiones, lo que hace este programa es valorar diferentes aspectos clave. Por un lado, la experiencia docente, o sea, evaluando la diversidad, la calidad, los resultados obtenidos en las actividades de enseñanza que el docente imparte, y se tiene muy en cuenta esta capacidad del profesorado para adaptar a sus métodos de enseñanza a las características del alumnado y luego el impacto que esto tiene en el aprendizaje. Por otra parte, esta formación, que es básica y también la LOSU luego lo enfatiza, la formación para la mejora docente, valorando la participación del profesorado en actividades formativas, como cursos, como seminarios, talleres, cuya finalidad es que este profesor pues, cada vez haga una docencia mejor, aparte de que se desarrolle como profesional docente. Y por otra parte, esta tutorización de la que se habla en ANECA, que implica que el docente también sea capaz de orientar y apoyar a los estudiantes durante todo su proceso de aprendizaje. Y por otro lado, pasamos a la Sí, siguiente. El se me programa da. docencia, como sabéis, pues se empezó. Apareció el 2007, luego se hizo una revisión en el 2021 y ahora tenemos otra revisión en el 2025. Yo hablaré básicamente de 2007 y 2021. Claro, este programa fue una iniciativa que lo que quiere es una profunda transformación en la forma de evaluar la docencia de todas las universidades españolas. Este programa pues, se ha ido expandiendo por todas las universidades, incluso se dice que hoy día ya un 90% de estas universidades españolas pues ya tienen en cuenta el programa docencia en el sentido en realidad de una mejora continua. Lo que se pretende es una mejora continua y asegurar la calidad. Y para eso, pues primero cada universidad diseña su modelo. Luego las agencias de calidad hacen esta evaluación externa del diseño, las agencias también hacen el seguimiento de la implantación y se les concede una certificación y al cabo de unos 6 años pues se les hace la renovación de la certificación. El programa, como ya sabéis, pues se basa en esta evaluación integral del desempeño docente y que incluye diversos métodos, que en un primer momento eran métodos más cuantitativos y en un segundo momento, es decir, en el 2021, pues ya se propone un enfoque más cualitativo, ¿no? En cuanto a los criterios de evaluación, pues a pesar de que las encuestas de los estudiantes tienen sus más y sus menos, pero son hoy día un instrumento que ayuda a la valoración de cómo el profesorado realiza su docencia. También lo que llamamos la autoevaluación, el autoinforme del profesor o la profesora, y una evaluación por pares que pueden ser tanto los responsables o académicos como los propios colegas, ¿no? Y por último, indicadores de aprendizaje, es decir, qué resultados obtienen los estudiantes, o sea, cómo implica esto a nivel de aprendizaje de los estudiantes. En un tercer momento, pues la siguiente, como hemos dicho, el 90% de las universidades españolas lo tienen, y en el diseño del modelo de evaluación que cada universidad es responsable, pues implica que lo que realice sea desarrollar este modelo de evaluación con herramientas ad hoc, luego promover esta mejora continua y por lo tanto, con esta mejora seguro que va a ser de mejor calidad la docencia, informar de esta mejora y garantizar la transparencia en todo esto. ¿Cuáles son las dimensiones?
esto parece todo un rollo, ¿no? Pero las dimensiones a evaluar, que son las 3 evaluaciones que se van repitiendo y que todos nosotros en cada universidad las tenemos presentes, pues la planificación de la enseñanza, es decir, cómo el profesorado organiza, estructura su programa de enseñanza, cómo elabora los objetivos de aprendizaje, si estos objetivos luego están acorde con los contenidos que da y con las actividades que propone de evaluación, y cómo va adaptando estos métodos de enseñanza en función del perfil de los estudiantes, que va variando en función también de los años, ¿no? Luego, ¿cómo se desarrolla la docencia? En esta fase se evalúa el desempeño del docente en su día a día, en su práctica docente, y se valoran aspectos como la capacidad que tiene de transmitir conocimientos, cómo interacciona con sus estudiantes, cómo utiliza metodologías activas y es flexible en las diferentes situaciones del aula que va encontrándose. Y por último, bueno, la evaluación de los resultados académicos, que a ver qué impacto ha tenido todo esto que hemos dicho en la enseñanza de los estudiantes, en su rendimiento académico, en si han adquirido o no unas competencias, en si estos estudiantes están satisfechos con los logros obtenidos, ¿no? Claro, todo esto, a los objetivos del programa, que básicamente lo que pretenden son dos cosas, que es la calidad educativa y por otra parte la transparencia, implican un cambio de cultura, lo que llamamos la cultura del escrutinio a la cultura del acompañamiento. Es decir, ya no evaluamos como si fuera un proceso punitivo y correctivo, sino que ya se evalúa en base a este desarrollo profesional docente y a esta mejora continua que tienen que tener o mostrar los docentes en la docencia. Y claro, evidentemente en el 2021 se establece claramente el marco de desarrollo profesional docente, y en este documento pues, se promueve este proceso, que es un proceso constructivo de evaluación docente y que implica este acompañamiento, esta supervisión, bueno, un apoyo y una reflexión para que los docentes crezcan y mejoren continuamente en su tarea educativa. Y por mi parte, Muy ya. bien. Muchas gracias, María Rosa. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Compartimos un poco pantalla. Si alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que ha dicho la María Rosa, y si no, no vamos a seguir. ¿Todo bien? Vamos a seguir. Pues ahora voy a dar paso a Max, que nos va a hablar de el programa Docentia 2025. Mm, Vale, es la siguiente, Tony. Sí, un momento que el ordenador. Ahora, muy bien. Vale, bueno, me presento. Yo no estuve en el anterior webinar y no nos conocemos con algunos. Soy Max Turull, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y también formo parte de esta red, ¿no?, de docencia, de didascalia vinculada a REDU. Bueno, voy a referirme al programa a la continuación de lo que explicó María Rosa Bucharrais, que es el Docentia 2025. Para que nos hagamos una idea, este programa consta de 3 documentos, para que veáis la dimensión. En primer lugar, he puesto el enlace en el chat, acabo de compartir, que lo debéis conocer de sobras, claro. Hay la guía de acompañamiento, que es el programa de apoyo para la evaluación, que es el documento central. Esta guía de acompañamiento, este documento central, de hecho ya son 50 páginas. Pero luego hay 2 anexos más. Hay un anexo para las universidades, que son 34 páginas, y luego hay todavía un anexo para las personas evaluadoras, que son 28, 29 páginas. Por tanto, son 50 de cuerpo y luego 60 páginas de anexos. O sea que los documentos referidos a Docencia 2025 son muy detallados. Yo quiero decir que este documento, igual que el del 2021, es un documento que se lee bien a pesar de todo. Yo vengo del ámbito del derecho y es un documento en el que a nivel pedagógico, para entendernos, me hallo pues muy, muy cómodo.
lo digo como ejemplo de la gente que venimos de disciplinas que no son de educación, que no son de pedagogía. Pero ¿a qué viene? Pues ¿a qué quiere dar respuesta esta versión de Docentia de 2025? Bueno, la respuesta está en la misma presentación del documento. O sea, constatar que después del 2021, ANECA, los responsables de Docentia, constataron que hay grandes diferencias de enfoques de evaluación de la docencia entre las universidades del sistema español de evaluación. Por tanto, el sistema es muy plural, esto ya lo sabíamos, y esta pluralidad se constata en culturas de evaluación diferentes en cantidad, digamos, en desarrollo, pero también diferentes en enfoques, que es más sustancial. Esto primero. Hay un segundo tema que, bueno, que no hace falta obviarlo y creo que se puede decir, que fue una mezcla de incomprensión, de estancamiento, de dificultad de aplicación e incluso en alguna manera o como consecuencia de esto casi en parte de reacción de algunas universidades a la versión de 2021. Alguna reacción en parte seguramente, o sea, algún tipo de reacción política, entre comillas, digamos, por la verticalidad que había tomado en algún momento el programa Docentia y ANECA, pero también algún tipo de reacción debido quizá a la incomprensión a lo que suponía desarrollar marcos de desarrollo profesional docente. Esto que estaba contenido en el marco, en el Docentia de 2021, como ha dicho María Rosa, no se acabó de entender bien. Y la verdad es que desde ANECA, desde Docentia, hubo poca pedagogía sobre qué era un marco. De repente todo el mundo empezó a oír hablar de marcos de desarrollo, pero no se sabía bien qué era, para qué servían, cómo se hacían, etc. En tercer lugar, la presentación también alude a que debía resolverse el tema de la evaluación, o sea, de la etiqueta de excelencia, de resolver el tema de la excelencia, porque esto había sido interpretado de formas muy distintas en cada universidad. Había universidades en que todo el profesorado evaluado era excelente, por definición, y por tanto, si todo el mundo era excelente, pues nadie era excelente. Por tanto, había problemas de aplicación, de definición de qué era excelencia. Y Docentia, ANECA, echaba en falta, pues bueno, eso, una definición operativa de excelencia. Se constató que era más fácil dibujar la excelencia entre eventuales, algunas universidades lo hacían, entre eventuales categorías superiores. Pero en cambio, por ejemplo, discriminar, esto ya no era excelencia, discriminar entre un informe no favorable y un informe de evaluación favorable respecto a un profesor, esto era bastante más difícil. Por tanto, Docentia en la presentación dice que es necesario disponer de herramientas y de instrumentos para discriminar en este sentido, para identificar mejor las categorías, los diferentes niveles de calidad de la docencia. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Toni. Bueno, el cuarto tema que empuja al Docentia 2025, este programa tiene 2 meses, nació en enero, si no me equivoco, finales, medianos de enero. Pone énfasis, esto ya existía, lo ha contado María Rosa, pero pone énfasis en el procedimiento de recogida de información. Y bueno, cuando los juristas leemos al contrario, es que cuando se pone énfasis en algo es que precisamente este era un punto flaco. Y aquí se vuelve a insistir que los procedimientos de recogida de información son las encuestas de valoración del estudiantado, los informes de los responsables académicos y los autoinformes del profesorado. Porque es verdad que a pesar de estos 3 instrumentos, estos no evalúan nada en concreto, son instrumentos al servicio de evaluar determinados ítems, como veremos, la verdad es que algunas universidades habían reducido la evaluación, por ejemplo, autoinformes de STICS, si no, ya está. O, bueno, se habían simplificado o no se había progresado de una excesiva simplificación. Bueno, claro, y además este Docentia 2025 indica, y esto es una novedad, que habría que apostar por indicadores cualitativos, especialmente
en los niveles avanzados, especialmente cuando se trata de evaluar la docencia en niveles de notable, excelente o en sistemas progresivos, como veremos. Por tanto, se está diciendo que un sistema cuantitativo o únicamente cuantitativo, que es utilizado y puede seguirse utilizando, claro, tiene sus límites y que se está ya insinuando o declarando que lo ideal es complementarlo con sistemas, con indicadores cualitativos. Y la quinta causa o factor que impulsa esta versión del 2025 es insistir en las consecuencias de la evaluación. Y esto es importante porque todo sistema de evaluación debe llevar aparejados unas consecuencias, luego lo veremos, de distinta naturaleza, pero no se evalúa ni porque sí, ni para nada. Las consecuencias de la evaluación es uno de los aspectos clave. Luego insistiré muy rápidamente en ello. Podemos pasar a la siguiente. Claro, una lectura atenta de docencia yo creo que es interesante. Y ahora no voy a detallarme, mi contribución será muy breve, porque no se trata de repetir lo que ya dice el programa Docentia. Pero, como digo aquí, solo para la reflexión. O sea, veamos para qué puede o qué puede dar de sí este programa. Se está indicando ya motivos para los que evaluar. Se está sugiriendo por qué evaluar la docencia y de qué sirve evaluar la docencia. Es posible que todas las universidades tengamos un poco de todo en la cabeza, pero yo creo que tener un poco de todo no sé si es suficiente. Creo que es conveniente, luego insistiré en esto, perfilar cuáles son los objetivos, no de docencia, sino los objetivos de la aplicación en cada universidad de docencia. O sea, docencia ya tiene claro cuál es su propósito, es ayudar a las universidades, bla, 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 pero debemos reflexionar nosotros como instituciones cuál es el objetivo, es una repercusión de nuestro programa. No voy a leerlas todas. O sea, el objetivo de la evaluación es la mejora de la calidad de la docencia. Bueno, puede parecer obvio, pero no lo es tanto. Puede tener otros objetivos, ¿vale? Bueno, lo veremos. En todo caso, creo, y esta es la esencia de esta parte del webinar, creo, y del propio Docentia, la pregunta clave es ¿para qué quiere cada universidad, no nuestra en general, ¿para qué quiere cada universidad, nuestra propia universidad, un modelo de evaluación de la docencia? ¿Para qué lo queremos? ¿Para cumplir con Docentia? ¿Para cumplir un requisito? ¿Para ganar prestigio? ¿Para ordenar el flujo de docencia e investigación? ¿Para repartir la docencia? ¿Para orientar la formación del profesorado? ¿Para mejorar la calidad de la docencia? ¿Para conseguir que todo el profesorado se implique en docencia? ¿Para completar la función de la investigación? O sea, ¿para qué? Claro, la respuesta a que para qué queremos un modelo de evaluación de la docencia, esta respuesta, según nuestro criterio, es un enunciado de política docente en mayúsculas. Política docente en estado puro, en estado químicamente puro. Se ha dicho, y con mucha razón, que la evaluación de la docencia es un instrumento de política docente, también académica, pero docente de primera magnitud. Y es política docente por acción o por omisión. Por si se construye un sistema de evaluación con una intencionalidad para conseguir algo que tiene en mente el rectorado, pero también es una opción política por omisión, si se construye un sistema sin pretensiones concretas. Por tanto, creo que esta es la pregunta clave. ¿Para qué queremos un modelo de evaluación de la docencia en nuestra propia universidad? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Claro, si el objetivo sí es un sí, si el objetivo es mejorar la calidad de la docencia, y seguramente que en última instancia siempre es este el objetivo. Pero bueno, una cosa es que sea el objetivo en última instancia, en segunda, tercera, cuarta, quinta, última instancia,
y otra cosa es que lo sea casi, digamos, en primera o segunda instancia, ¿eh? Cambia la cosa. Si el objetivo es mejorar la calidad de la docencia, claro, y de los aprendizajes, y si este es el objetivo y no tanto el desempeño docente, que es muy distinto, que es lo que hasta ahora sobre todo se medía, era la dedicación del profesorado a la docencia. Dedicación con más o menos fortuna, dedicación con toques cualitativos, pero hasta ahora en general sumábamos, era una suma o una multiplicación, sumábamos la dedicación. ¿Y cómo lo sumábamos? Pues por el número de proyectos de innovación, por la dirección de proyectos de investigación, por el número y el impacto de publicaciones científicas sobre docencia de la disciplina, pero este desempeño docente, digamos, si lo pensamos, esto no ponía el dedo en la llaga de la calidad de la docencia y del aprendizaje. Ponía el dedo en la llaga de la dedicación de un profesorado, pero no se centraba del todo. Digo porque si el objetivo, y me refiero a esto porque docencia se refiere a estos temas, pero creo que es el meollo del tema, es el meollo, aunque docencia cuenta muchas más cosas. Digo que si el objetivo es mejorar la calidad de la docencia, entonces hay que empezar por definir qué entiende cada institución por calidad de la actividad docente. Esto no está definido, además no es universal. Por tanto, antes de poner en marcha, antes o simultáneamente, bueno, eso es estrategia institucional, para poner en marcha un sistema de evaluación de la calidad de la docencia, hay que definir qué se entiende por calidad docente, por calidad de la docencia. No es fácil, ni está hecho, ni es universal. Además, cada universidad, con sus peculiaridades y su contexto, esto es imprescindible, cada universidad en su contexto determinará de forma diferente, similar seguramente, pero con matices, qué entiende por calidad de la docencia. Esto, digamos, ahora diré cómo se ha hecho, cómo se puede hacer. Según docencia, se puede hacer, o sea, establecer qué es calidad de la docencia y luego medirla, se puede hacer según docencia con dos enfoques, bajo dos enfoques diferentes. Claro, y aquí es cuando docencia ha optado por una solución salomónica, porque ha visto que muchas universidades lo hacían de forma diferente y, por tanto, ha incorporado los dos grandes enfoques posibles. Un enfoque sumativo, la palabra lo dice, sumar ítems, sumar puntos, pero sumar puntos como en una fotografía. Aquí la idea de fotografía es un conjunto fijo de criterios y de estándares. Es verdad que a partir de sumar, número de proyectos, número de publicaciones, número de etcétera. Pero claro, también puede ser un número la extrapolación del resultado de las encuestas. Pero la idea es sumar y sumar. Claro que después de sumar, el resultado puede ser 0 o puede ser 100. Y a partir de sumar, también discriminamos al profesorado o intentamos discriminar, singularizar la calidad de la docencia. Es un estilo, el sumativo. Este estilo es como inmóvil, digamos. Si un profesor se le vuelve a sumar al cabo de 10 años o 20 años, la suma quizás sea diferente. Pero siempre se suma, viene a sumarse siempre lo mismo, los mismos estándares. O se puede diseñar diferente. Pero si se diseña diferente, si cambiamos de estándares, entonces ya salimos de un modelo sumativo, que por definición es como cerrado y fijo, ya nos aproximamos a un modelo que es el segundo enfoque que nos presenta docencia, que es un modelo progresivo. Y esta es la gran novedad que María Rosa ha aludido antes, que es el sistema del marco de desarrollo, dice Aneca, marco de desarrollo profesional docente. El MDP, Redu lo cualifica de marco de desarrollo académico docente. Lo de académico y profesional no es baladí, que se dice, pero bueno, no entramos ahora en este matiz. Pero fijaros que modelo progresivo, como dice la palabra, es progresivo.
ya no es medir con unos estándares fijos. El modelo progresivo, no podemos ahora extendernos demasiado en el tema, porque desbordaríamos el webinar. En un modelo progresivo, la institución ha diseñado, por ejemplo, 3 niveles, o 4, o 5, o 2, digamos 3 niveles de lo que la institución entiende por calidad de la docencia. Un nivel estándar, un nivel general, un nivel avanzado y un nivel excelente. Yo digo estos nombres, pero pueden ser otros, por supuesto, y un nivel excelente. Son 3 niveles, o los que sea. Y cada nivel, claro, está subdividido, bueno, está integrado por estándares. O sea, el estándar más básico y el más fácil de explicar es en el nivel ordinario, en el nivel estándar, en el nivel estándar, valga la redundancia, un estándar, un ítem, puede ser el profesor da la clase de forma clara, diáfana, ordenada y con el ritmo adecuado. Esto sería un estándar de evaluación. Que cada nivel tendría sus diferentes estándares. De forma que el sistema de evaluación de la docencia lo que hace es ubicar a cada profesor en uno de estos niveles. Y, por supuesto, los niveles son no solo progresivos, sino que se anima al profesor a progresar en estos niveles de calidad de la docencia, teniendo en cuenta 2 cosas, como mínimo. Que cuando decimos que el tercer nivel, el más elevado del escalón, es el nivel de la excelencia docente, esto no implica de ninguna manera, bueno, esto se supone que no implica de ninguna manera, que todo el profesorado debe pretender alcanzar este tercer nivel de excelencia docente. Serían profesores, aquí se pueden mezclar otros marcos de desarrollo, serían profesores que además de excelencia en el aula, para entendernos, asumen liderazgo en la institución o liderazgo nacional en temas de académico-docentes. Pero bueno, esta es la idea de los marcos y la evaluación sirve para ubicar al profesorado con estos marcos. Este modelo progresivo, creo que es la siguiente diapositiva, si la pasas, Tony. Este modelo progresivo, pero también el sumativo, pero progresivo más, debe tener consecuencias y está pensado para que tenga consecuencias. Por ejemplo, el tema de la formación y el desarrollo profesional del profesorado, el tema de la formación. En un sistema basado en niveles progresivos, la formación del profesorado deja de ser del estilo supermercado, que se había dicho, y la formación está mucho más orientada a ayudar al profesor, acompañar al profesor a que alcance el nivel que desea alcanzar en su vida profesional, en su vida académica. Es una ayuda a partir de este programa de la contratación y la promoción. El otro día hablábamos con una de las universidades que había puesto a punto un sistema de promoción realmente muy bueno, muy fino, que creemos que muy adecuado, promoción interna del profesorado a partir de que era una de las consecuencias de la evaluación. Los incentivos económicos y no económicos puede ser otra de las consecuencias de la evaluación. El reconocimiento de la actividad docente y en particular de la excelencia, el reconocimiento como honor, como premio. En este sentido lo dice el liderazgo en la organización de la docencia. Bueno, un profesor no puede asumir determinadas tareas de liderazgo si no tiene por lo menos, estoy improvisando, por supuesto, si no ha alcanzado un nivel 2, estoy improvisando, un nivel 2 de calidad de la docencia. Y se da por hecho, por ejemplo, que una universidad puede pretender que todo su profesorado alcance el nivel 1, que es un gran nivel, depende de cómo es. Bueno, el liderazgo y otras consecuencias que la universidad puede definir según su propio contexto, según sus intereses. Yo qué sé, dirigir TFMs debe estar vinculado a un cierto nivel de calidad de la docencia o no. Pues bueno, cada universidad responde. Creo que queda una última diapositiva, Tony. 2.
Son dos. Bueno, esta no voy a explicarla pero es muy útil. Esta es la página, creo, 23 esa página creo que es 23, bueno, ¿no? igual, la copié literalmente del Docentia, claro, que dice: cualquier modelo de evaluación de cualquier universidad debe recoger de forma explícita todos estos elementos. Y está muy bien, ¿eh? Es clarísimo. Da un gusto leer esta parte porque realmente aquella universidad que quiera crear un buen modelo de evaluación de la docencia, sea sumativo, sea progresivo, debe tener en cuenta sí o sí todos estos elementos. ¿Seguimos, Tony? Bueno, y para acabar, claro, y aquí enlazo con una de las ideas que hemos desarrollado durante esta breve contribución, y que se ha venido ya, y venía del primer webinar, si no me equivoco, y es que cuando una universidad pone en marcha un sistema de evaluación, al amparo del Docentia 2025, esto no es un automatismo, ni es un capricho de una vicerrectora o de una unidad, sino que la universidad realmente tiene mucho que reflexionar. La primera pregunta hemos hecho: ¿qué persigue aquel modelo de evaluación? Persigue, como decíamos, distribuir la docencia, repartir la carga docente de forma equitativa, que es un objetivo muy, muy loable y muy importante. ¿O qué persigue? ¿Qué horizonte se plantea? ¿Hasta dónde quiere llegar? Estos son ítems que estábamos discutiendo ayer en la reunión previa que tuvimos el grupo de didascalia. ¿Es consciente una universidad de la magnitud del proyecto? Esto no se improvisa de un año para otro, ¿eh? Depende del alcance, que se pretenda, de lo ambiciosos que sean los objetivos. El promotor de la iniciativa, se da por supuesto que el promotor es un vicerrector, por lo menos, o una unidad potente. El promotor se halla en un contexto adecuado para conseguirlo. Si es una vicerrectora la que impulsa este cambio, tiene al vicerrector de calidad y al vicerrector de investigación, tiene al rector alineados, está la institución, la cúpula de la institución alineada, y no solo la cúpula, hay sintonía con las bases, digamos, con los que van a sufrir o a beneficiarse de este proyecto. Debe haber un mínimo de sintonía. Se halla el promotor en el contexto para conseguirlo, se dan las condiciones políticas, gerenciales, económicas, salariales, sindicales, de profesorado adecuadas, o en este momento la universidad está en plena guerra sindical y claro, no es el mejor momento para implantar una cosa de esas, o sí. ¿El clima académico es propicio o qué pasa? ¿O está enrarecido y no es el momento? ¿Quién promueve el cambio? ¿Quién promueve? ¿Quién tiene aliados o está haciendo la batalla por su cuenta? Todos los actores que deben participar están presentes o no. ¿Hay resistencias? ¿Qué tipo de resistencias hay para implantar un programa de esta medida? Como veis, todo esto tiene sentido solo en la medida de que el proyecto de una universidad tenga cierta sustancia, no hace falta, tenga cierta, se plantea objetivos políticos, de política docente académica. Bueno, y por mi parte nada más, doy la palabra a ti, ¿no, Toni? ¿Te toca? Sí. Muchas gracias, Max. Tomamos un poco de aire. Gracias por tu exposición y también por la de María Rosa. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Sí que es verdad que estos documentos los tenéis todos disponibles, los habéis podido leer, pero también me parece que esta masticada que os vamos haciendo también os puede orientar y ayudar, ¿no? Ya veis que los puntos de referencia, los marcos de referencia son, por un lado, todo el tema del OSU, el tema de docencia, las indicaciones de docencia, y esto lo iremos redundando, ¿no? Por lo tanto, tenemos nuestra referencia clara. También, por supuesto, el tema del MEDAT y ahora lo que vamos a hacer, ahora vamos a pasar ya de la categoría al caso. Es decir, vamos a continuar con referencias, pero ya ahora vamos a entrar más de lleno en el trabajo que hemos hecho desde Didascalia, el trabajo de análisis, de reflexión, de contraste que hemos ido realizando, y la intención a partir de ahora es que podáis ir viendo, siempre con los referentes que hemos comentado, cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido
aportando ideas que seguro que os van a ser de utilidad y que también, incluso lo que ya se hizo en el primer webinar, lo que hemos hecho hasta ahora, no dejan de ser avisos para navegantes, ¿no? Para ir poder adecuando nuestro modelo, poder tomar decisiones, ¿no? De largo alcance y de pequeños pasos, ¿no? La idea aquella de apuntar al horizonte para avanzar 1 metro, pero la idea sería esta, ¿no? Por lo que, si os parece, empiezo yo ahora con la parte de fuentes e instrumentos, que es la primera parte, porque en el webinar 3 vamos a seguir. Comparto otra vez la pantalla. Vale. Bien. Veréis que haré también referencia a aspectos que ya se han comentado y que por lo tanto van afianzando todo lo que vamos tratando, ¿no? Nosotros, a ver, el tema de las fuentes de instrumentos iba un poco también en la línea de lo que comentaba María Rosa, pues lo vamos a centrar en el rol del profesorado evaluado, en los colegas como fuente de información válida y fiable, la participación de los estudiantes en el programa docencia y las consecuencias de la evaluación que también nos hablaba Max, ¿no? En este webinar hoy vamos a tratar estos dos aspectos centrales, los responsables académicos y la participación de los estudiantes, y en el próximo webinar vamos a tratar el rol del profesorado en el autoinforme y las consecuencias de la evaluación. Esta parte nos la partimos mi compañera Nayara Ortega y yo, y nos hemos partido del tema de esta manera, por lo que en el próximo webinar Nayara se dedicará al primer punto y al cuarto punto. Entonces, ya vemos aquí cuáles son las fuentes que estamos hablando de el autoinforme que hace el profesorado, el informe de las personas responsables y también encuestas y otros métodos que nos referimos ya directamente a los estudiantes. Simplemente y muy rápidamente, todo esto ya sabéis que lo vais a tener, también tenéis el vídeo de la sesión, simplemente recordar estos aspectos que nos indica ANECA y que nos habla precisamente de la necesidad de que las personas responsables académicas tienen que aportar información y valoraciones sobre la calidad del desempeño del profesorado evaluado. O también que las fuentes que comentábamos antes del profesorado, los responsables académicos y el estudiantado. En el docente 25 hablamos de que los informes de los responsables académicos generan dos tipos de preocupaciones: la falta de información que dichos responsables tienen sobre el profesorado que deben valorar y la simplificación de las valoraciones. En este sentido, y ahora ya avanzando, nosotros recogemos, también tendréis como tarea post-webinar la lectura del capítulo 4 del libro que estamos en proceso de editar y que se refiere a estos aspectos que comentaremos hoy y que se comentarán en el próximo webinar, ¿no? Por lo tanto, nos situamos otra vez en el tema de los responsables académicos y cómo evalúan la planificación, el desarrollo y los resultados del profesorado evaluado. Entonces, cada vez que ponga esta indicación aquí es porque esto ya es fruto de pasar, como os comentaba antes, de la categoría al caso. Es decir, todo esto lo hemos trabajado desde Didascalia, hemos compartido las 4 universidades, que ya sabéis que somos 2 de gran tamaño, 2 de pequeño tamaño, 2 de públicas, 2 de privadas, y el trabajo que hemos ido realizando pues lo hemos ido plasmando y hemos ido avanzando, y también nos han salido, por supuesto, que también interrogantes, dudas y reflexiones que también queremos compartir con vosotros. En este sentido, si nos situamos en el perfil o la tipología de los responsables académicos, tenemos distintas opciones según las universidades. Yo insisto también en lo que nos comentaba Max hace un momento, en que cada universidad tiene su contexto, cada universidad tiene su realidad, cada universidad se encuentra en su punto de desarrollo, ¿no? Y, por supuesto que también, muy importante, cada universidad se encuentra en un clima determinado, ¿no? Y entonces, básicamente, pues hay coincidencias en las direcciones de departamento, coordinaciones de titulación, aquí hay mucha coincidencia. Los decanos también, decanato en algunas universidades de las que forman parte de Didascalia. Todo esto lo encontraréis ejemplificado y detallado en el capítulo 4 que leeréis. También la participación en las comisiones de calidad de los centros, y en que se incluyen pues desde la coordinación de titulación hasta los miembros del equipo de Ganal, o también en un caso particular pues hay también una evaluación
por parte de los colegas. La figura del observador, que ya más adelante, y tanto en este webinar como en el siguiente, podremos ahondarlo un poco más. Se trata de aportaciones de carácter valorativo, que después, evidentemente, se trasladan a los expertos evaluadores o a las comisiones de evaluación. De los informes que comentábamos de las vuestras universidades, había bastantes coincidencias también en cómo orientar el trabajo de estos expertos evaluadores, cómo incluso se hablaba de la necesidad de una rúbrica. Todo esto lo iremos comentando a lo largo de este ciclo. Puntos fuertes y áreas de mejora sobre la participación. Como puntos fuertes, nuestras universidades, las 4 universidades, hemos encontrado y hemos destacado que el conocimiento del contexto del centro es un punto fuerte, así como el conocimiento de la normativa o el conocimiento de la actividad del profesor o profesora evaluado. Bueno, en este caso sería la docencia del profesor o profesora, ¿no? Acceso a los resultados de las encuestas del profesorado, como también la no emisión de juicios de valor. En cambio, y también sale en vuestros informes, como áreas de mejoras se detecta la importancia de formar de manera específica a los distintos agentes que participan en la evaluación. También la necesidad de una mayor implicación. En algunos casos se ha encontrado un poco de tibieza. Es verdad que no podemos olvidar que la responsabilidad académica es básicamente siempre un viaje de ida y vuelta. Yo ahora estoy en un cargo y después estoy como docente, y en este sentido es importante detectar esto, ¿no? Dificultad de evaluar cada 5 años, también lo encontramos como área de mejora, o también la carga añadida de trabajo en el caso de muchos profesores evaluados. Me gustaría hacer un inciso aquí en relación a lo que comentaba Max y lo que comentaba del clima, también si tenemos las personas necesarias, las áreas, unidades, las alianzas que comentábamos también. Tenemos que pensar que nos movemos mucho en todo lo que estamos hablando en un nivel de liderazgo meso y macro. Por tanto, hace falta una alineación de distintas unidades, áreas y servicios para que la evaluación pueda andar pues con garantías. Voy a seguir un poco la participación de los estudiantes. Este es otro de los elementos que, como habéis visto también desde ANECA, pues se exige, pero también desde la LOSU, ¿no? Y por lo tanto, el estudiantado, las universidades tienen que garantizar al estudiantado que puedan participar de una manera efectiva, ¿eh? En este sentido, incluso se trata de la evaluación de los títulos universitarios y de la docencia, como vemos destacado y que se dice también en el artículo 34 del OSU. O en el caso de ANECA, en el que nos habla que los resultados de la actividad docente como factor esencial se traducen en términos de los avances logrados en el aprendizaje del estudiantado y en la valoración expresada en forma de percepciones o opiniones sobre los estudiantes, personas egresadas o personas responsables académicos y el propio profesorado. Por tanto, si avanzamos, vemos aquí también un resumen que hemos realizado y que podréis encontrar en la lectura, por lo que no voy a entretenerme mucho, sobre la información que puede aportar el estudiantado y las herramientas de recogida empleadas en el programa Docencia. Estas herramientas, que se concretan aquí en encuestas a personas egresadas, entrevistas de estudiantes, grupos focales, encuestas de opinión, o también datos de rendimiento, como vemos, como herramientas. Vamos después nosotros desde Didascalia, nos pusimos a compartir, a contrastar cómo teníamos organizado todo este aspecto, y aquí tenéis un poco el resumen de cómo lo hemos ido percibiendo y comprobando, ¿no? De entrada, las encuestas de opinión del alumnado son empleadas por todas las universidades españolas en sus programas de docencia. ¿Cómo pueden ser estas encuestas? Pueden ser presenciales en el aula o bien en papel, presenciales en el aula y de manera online, y fuera del aula y de manera online. Esto nos lleva a la conclusión de que hay heterogeneidad de contenido, hay heterogeneidad de baremación, hay también heterogeneidad en el número mínimo de respuestas según las universidades. Esto lo veréis muy detallado en el capítulo que os recomendamos leer, pero esto también tiene la consecuencia o la sombra de que esto nos lleva a una dificultad de homogeneización entre programas docencia, ¿no?
Por otra parte, también hay el hándicap de la baja participación del estudiantado, y esto es una constante que se va repitiendo bastante. Y después también, a consecuencia de ello, también la falta de representatividad y validez como fuente de información. Y en cambio hemos visto que en el 225 pues estamos hablando de un peso del 30% la participación del estudiantado. Por lo tanto, con estos mimbres tenemos que trabajar, ¿no? La guía de acompañamiento al docente nos recuerda esto que comentaba yo, ¿no? Que al menos un 30% del valor total de las puntuaciones recogidas en el conjunto de los baremos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las universidades, por lo tanto, debemos establecer las condiciones necesarias para garantizar esta representatividad. Si avanzamos un poco, hay sombras, pero también hay luces, y a raíz de nuestro trabajo y de nuestra reflexión en didascalia hemos comprobado, hemos evidenciado que la cercanía alumnado-profesorado incrementa la participación. En este sentido, un poco, y para atenuar la reacción a veces extendida de que evalúo porque no estoy de acuerdo con el profesor y por lo tanto le evalúo y le suspendo, el hecho de que el profesorado y el alumnado estén en una relación cercana y de confianza puede atenuar este efecto, ¿no? Además, un poco también es la tarea de cada profesor de pedir a sus estudiantes que le evalúen para poder mejorar, ¿no? En esto entraríamos también en temas de cultura evaluativa, ¿no? Otro elemento que incrementa la participación es la involucración de los responsables, las comisiones de calidad, la titulación. Todo esto puede incrementar la participación de los estudiantes, que es lo que realmente queremos, ¿no? La involucración del propio docente podría incrementar la participación también, la percepción de la relevancia, la necesidad de que nosotros como docentes, para nuestra mejora, para nuestro progreso, para nuestro desarrollo profesional, nos interesa mucho saber la opinión de todos los estudiantes. Y aquí me refiero también otra vez, como comentaba antes, no solo de lo que hacemos negativamente, sino que también, y lo que podemos mejorar, sino también aspectos que muchas veces hay estudiantes que nos lo expresan de manera bilateral al profesor, lo expresan a través de un correo electrónico, pero no llegan a participar en las encuestas de evaluación del profesorado. En este sentido, y se ha comprobado también por experiencia de distintas universidades, que la insistencia en el aula por parte del docente incrementa la participación, así como la insistencia por email. Algunas universidades ya disponen de procedimientos de seguimiento de la participación para poder intervenir a lo largo de este proceso, de este periodo abierto de encuestación, más o menos en tiempo real, pero la idea sería pues hacer recordatorios, etcétera, etcétera. Un menor número de preguntas también fomenta la participación. Esto es lo que hemos ido trabajando desde Didascalia. Y esto nos lleva a formularnos una serie de preguntas que pueden orientar la reflexión y que también son fruto de nuestra reflexión y diálogo y debate entre Didascalia, ¿no? ¿Quién debería participar en el diseño de las encuestas, por ejemplo? Si son encuestas que están diseñadas por unidades técnicas, si son encuestas que se pueden diseñar a través de distintas unidades. ¿Debería haber dos cuestionarios, uno para la asignatura y otro para el docente? Son preguntas que echamos al aire, y que pueden ayudar en vuestra reflexión. El cuestionario debe ser siempre el mismo. Antes también comentamos el método sumativo, el método progresivo, ¿no? Pero también es lo mismo en un grado que en un máster, que en un curso, por ejemplo, primero o cuarto. Es lo mismo en una facultad que en otra. Son preguntas que debemos formularnos también, puestos ya en este ámbito de la evaluación de la docencia. El cuestionario debería progresar con la madurez del estudiantado, curso a curso, o también, si hablamos de trayectoria docente, de desarrollo profesional y nos ponemos ya en los niveles de desarrollo profesional, ¿tiene sentido que el cuestionario sea el mismo cada 5 años? ¿Dónde se denota esta progresión, ¿no? Y aquí entraríamos también en todo lo que ha comentado Max, ¿no? De cómo acompañamos, ¿no?, el profesorado en este desarrollo profesional y cómo esto va evolucionando y pasando de una evaluación estática a una evaluación dinámica, ¿no?
¿Es necesario realizar el cuestionario docente a un docente que tiene resultados muy satisfactorios cursos tras cursos en una determinada asignatura? ¿Podemos plantearnos otras cosas? ¿Podemos automatizar determinadas partes de la evaluación y que sea simplemente un bosquejo de datos? ¿Podemos ahondar en lo que es más la reflexión sobre la propia docencia o incluso la reflexión en base al modelo de formación de la propia universidad, modelo de formación o modelo pedagógico, y a distancia se encuentra el profesor o profesora de este modelo? Es momento de buscar alternativas a la encuestación tradicional. Nos da oportunidades, ANECA, con el Docencia 25. Esta sería un poco la idea y preguntas para que también os puedan ilustrar y alimentar en vuestra reflexión, pero también en vuestra concreción de hacia dónde queréis andar, hacia dónde queréis llegar en lo que va a dar de sí este ciclo formativo. Pero por supuesto que también es muy importante el hecho de que nos podamos plantear, pues, poner las luces largas, ver dónde, qué queremos ser cuando seamos mayores, dónde queremos llegar y cómo después vamos haciendo paso a paso. Como también es importante decir, pues bueno, esto nos interesa, pero a lo mejor ahora no estamos en el punto de maduración y por lo tanto sí que es verdad que es un tema que tenemos que recuperar en el futuro, pero que la mirada ya sea hacia esta dirección. Voy ya avanzando en el estudiante como evaluador del docencia, es decir, además de las encuestas, el derecho de un estudiante a participar ya está establecido en la LOSU, como comentaba, pero también las universidades deben promover esta participación como integrantes de las comisiones de evaluación del programa docencia. Por lo tanto, aquí ya estamos hablando de otro rol, ¿no? Existen modelos donde el rol es similar al de cualquier otra persona evaluadora y en otros modelos donde la participación es más tímida. Para poneros ejemplos de nuestro trabajo realizado y de nuestro contraste, por ejemplo, en nuestras universidades, en las universidades que formamos parte de Didascalia, pues hay estudiantes que participan en las distintas comisiones o subcomisiones de evaluación como el resto de los integrantes. Esto es una constante en algunas de las universidades. Los estudiantes son, como composición de estos componentes, son representantes del alumnado, cámara de estudiantes, delegados, subdelegados, o también hay una formación, además de la formación, otros requisitos, como por ejemplo que posean experiencia evaluadora, que el historial académico sea pues el adecuado o incluso algunos egresados de la propia universidad. Los estudiantes ciertamente son formados previamente, como también comentábamos de que hay que formar a los distintos agentes implicados en la evaluación, desde el propio profesorado evaluado, los responsables académicos, los evaluadores expertos, los estudiantes, ¿no? En este sentido, y por lo tanto no solo son formados, sino también acompañados o tutorizados en todo momento. En los casos de la evaluación por pares, a la hora de la asignación se tiene en cuenta como si fuera un evaluador novel y por lo tanto va siempre emparejado pues con un profesor ya experimentado en temas de evaluación de la docencia. Y con esto terminaríamos ya un poco nuestra exposición. Ahora lo que se trataría, antes de pasar a cerrar y a poner, para hablar un poco de las tareas de post-webinar, un poco a partir de lo que hemos comentado, sí que se trataría de ver un poco desde cada universidad, desde cada una y cada uno de vosotros, que cómo os ha, no sé cómo se llama en castellano ahora, resonar, de lo que hemos hablado, qué os ha provocado, qué reflexión, en qué os ha interpelado un poco lo que hemos estado comentando, haber mirado ya desde vuestro prisma como universidad. No sé si os parece, abrimos un poco un turno de intervención, tanto de lo que ha expuesto María Rosa, como lo que ha expuesto Max, como lo que he expuesto yo, a ver un poco cómo os ha interpelado o qué luces os ha aportado o qué dificultades entrevéis en lo que hemos estado comentando, un poco ya para ir orientando el trabajo posterior al webinar. No sé si alguien quiere, como si mis compañeros y compañeras de Didascalia quieren hacer alguna intervención, pues ahora sería el momento.
Bien, Bueno, yo, si me dejáis, simplemente sí, por... Efraín, gracias. A ver, sobre todo Tony ha dado infinitos datos, o sea, no os asustéis por todos los datos que ha dado, porque luego cada universidad se tiene que centrar en una parte de la evaluación ha habido una parte que por ejemplo, en la URB, en la Rovira i Virgili, que me resonaba muy bien lo que decía Max bueno, que igual es hacer un equipo, o sea, el equipo de evaluaciones es tan importante como la evaluación. Entonces, no sé si Tony, que está por ahí, está de acuerdo conmigo. Tony de la URB. Yo siempre Manel digo también está. URV, pero sé que es URB, pero bueno, me disculpáis, ¿eh? Que eso, que lo del equipo es fundamental, porque hay que saber, pues eso, qué personas tienen que estar implicadas en la evaluación y no sé si estás conmigo en que ese es igual el paso fundamental en estos momentos, por lo que comentábamos el otro día en la sesión previa, Susana, Ainhoa y demás. No tanto en pues qué instrumentos hay y todo eso, sino en formar un buen equipo. No sé cómo lo veías. Bueno, si te parece, hablo yo porque Tony ya ha Ah, tenido que ay, irse pues ya. no me he dado cuenta, no, perdona, Sí, Manuel. Sí, más o no, menos, no, eso es. tranquilo, a las 5 él tenía que irse y ya, Sí, ya nos ha no me he dado dejado. cuenta. Bueno, yo quería primero agradecer un poco la exposición, de todos los participantes porque creo que ha sido una buena aproximación y una buena síntesis de ideas, ¿eh? Y en relación a lo que me comentabas, Efraín, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un aspecto que habéis comentado muy interesante, que es la necesidad de definir, ¿no? ¿Qué entendemos todos por calidad? ¿Eh? Porque creo que al final no hay un lenguaje común y las miradas son diferentes, ¿eh? Lo vemos nosotros desde las unidades de formación, tenemos una visión, en cambio cuando hablamos con los compañeros de calidad o de evaluación, hay aspectos pues que no digo que no se compartan, sino que se ven diferentes, ¿eh? Y de ahí un poco ese objetivo que nosotros teníamos como universidad de establecer, ¿no? Ese equipo, digamos, de trabajo, esa colaboración, para entre todos definir, ¿no? Cuál sería, digamos, nuestro modelo de calidad, nuestra mirada conjunta y en base de ahí, pues ir construyendo, ¿no? Bien, gracias, Manel. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? José Luis. Hola, sí, yo también primero daros las gracias a los tres que habéis intervenido porque iba tomando también nota a pesar de que íbamos a tener la presentación y hay mucho que pensar y mucho que comentar, ¿no? Pero por centrarme solo en dos cuestiones, empezando por lo que ha planteado y ha contado Max en su exposición, a mí me ha parecido muy interesante y nos ofrece además una vía para trasladar a todas las personas, a todas las partes interesadas, qué es lo que se puede hacer con el docente, ¿no? Esta separación o empezar a separar lo que es la evaluación de la calidad de la evaluación del desempeño, ¿no? Esto me ha parecido un elemento clave, ¿no? Porque además también incluso nos puede ayudar a diferenciar las consecuencias asociadas a la evaluación del desempeño de las consecuencias de la calidad de la docencia, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, claro, cuando ha continuado hablando y ha presentado los dos enfoques, el enfoque sumativo y el enfoque progresivo y las dificultades o el hecho de que en el enfoque progresivo no todo el profesorado tiene por qué aspirar a conseguir el excelente, ¿no? Claro, esto choca un poco con una de las consecuencias de la evaluación mediante el docente, que está ligada a los cambios relativamente recientes en el programa academia, ¿no? Y al hecho de que todo el profesorado evaluado quiere obtener, obviamente, la mayor puntuación posible en la dimensión de la calidad de la docencia y para eso se requiere tener un excelente y además que el programa tenga una capacidad de discriminación y no más del 10% de su profesorado lo consiga, ¿no? Podríamos hablar mucho de esto, pero esto está generando muchísima tensión en las universidades. De hecho, una sectorial de la CRUE
contactó con las universidades para obtener, pidiendo datos sobre la situación y nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Granada hemos tenido unas conversaciones frecuentes con los responsables del Docentia para ver cómo incluso ya en los certificados de calidad se podía dar información de esos porcentajes que ayudaran a discriminar. Entonces, me parece que hay como una, no sé, como una contradicción, ¿no?, entre el hecho de que con un enfoque progresivo no todo el profesorado pues tenga por qué aspirar a la excelencia, pero al mismo tiempo en el programa academia se requiera que el profesorado sea excelente para poder obtener la mayor puntuación, ¿no? Y luego, ya por último, lo digo para que ya luego contestéis como queráis o lo que vosotros estimáis oportuno. Y en el caso de lo que ha comentado Tony, claro, también es verdad que son ideas muy interesantes, sobre todo en cuanto a los responsables académicos, los puntos fuertes, los puntos de mejora, pero en el caso de las encuestas, claro, hay que tener en cuenta que estas encuestas no solo alimentan al programa Docentia, sino que alimentan otros programas, ¿no?, de evaluación de la calidad. Entonces es difícil evolucionar eso sin tocar esos otros programas, ¿no? Como son los programas, por ejemplo, de seguimiento, de renovación de la acreditación de los títulos, que requieren una evaluación de las titulaciones que a su vez se alimentan por las encuestas, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro aspecto que habría que trabajar a ver cómo se puede, digamos, armonizar todo, ¿no? Bueno, tengo aquí una lista como de 10 o 15 preguntas más, pero en fin, lo vamos a dejar, ¿no? Ya tendremos oportunidad. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Vamos por orden. Idoia había pedido la palabra, después Max. Idoia, cuando quieras. A ver, con esto de la excelencia yo creo que todavía falta bastante lenguaje común, ¿no? Porque, claro, la excelencia es el que más notas saca. O sea, si de 1 a 10, el que tiene 9, 10 es el excelente, ¿no? Vale. Pero si estamos hablando de un proceso, de un programa que se establece, en el que se establecen escalones, ¿no?, escalones de mayor expertía, hasta una expertía muy experta, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que plantear ser excelentes? ¿La excelencia en cada uno de los niveles o la excelencia absoluta? Claro, sí que es verdad que el programa docente nos hace ruido, porque dice, no tiene que haber aprobado, notable, sobresaliente, excelente, y luego te dice el modelo de excelencia. Los británicos, yo he leído literatura anglófona que te dice la excelencia y luego el scholarship. O sea, la profesionalidad académica docente, que es la que no se aspira para todo el mundo. O sea, eso estaría más allá de la excelencia. Entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de excelencia? Porque yo lo que veo es que en el Estado español se traduce a sacar el 10. Entonces, todo el mundo tiene que tener derecho a sacar el 10, por Dios. Y en academia te dice, no, yo solo les voy a dar esto a los que tienen 9 o 10. Pero claro, yo soy una profesora ayudante doctora y no puedo ser excelente. Pero me tendrás que medir con mi medida. O sea, eso es como pedir a un niño de primero de AGB a un niño de sexto de GB. O no sé, o de primaria, quiero decir. O sea, ¿en qué escalón estamos? Yo creo que el programa Docentia todavía tiene la reminiscencia vieja del aprobado, suspendido, tal, y esto es como un absoluto, ¿no?, para todo el profesorado, y luego por otra parte tiene una mentalidad nueva que todavía no está cuajada, no está bien engrasada. Porque los que han resuelto este enigma, que son los holandeses y toda esta gente, ya te dice, no, yo para todo el profesorado quiero que lleguen a este nivel y ahí tienen que ser todos excelentes. Pero después de esto hay otro nivel al que pueden aspirar gente que ya es hiperexperta en esto, que son los que van a diseñar los grados en mi universidad o son los que van a decir cómo se van a llevar los programas de desarrollo académico docente, o son los que van a definir cómo va a ser la evaluación, o son los que van a representar a mi universidad en proyectos europeos de Teaching and Learning, o son. Entonces, yo creo que tenemos ahí un problema o sea, yo creo que están conviviendo en la versión del 25 y en la del 21, todavía están conviviendo dos visiones
que se meten en el mismo documento porque el documento no se rompe, ¿no? Pero que en realidad son contradictorias. Y esto hay que solucionarlo. Para mí, yo creo que lo que tendría que haber es que cada escalón tuviese su nota sobresaliente y que en academia me dijeran que si yo tengo un sobresaliente en mi escalón 1, pues me lo van a contar tan, y si es en el escalón 2, que sea tal. Hay otro problema y es que el Estado no tiene homologado todo el esquema, felizmente, pero bueno, eso sería otro problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí está un poco el lío, ¿no? De lo de la excelencia y lo de academia, porque claro, los PITA, academia, que es acreditación estatal, ¿no? Entonces, bueno, es una consecuencia, nos está contaminando la consecuencia que estamos estableciendo, que es la de la promoción. Muy bien, Idoia, gracias. Max, cuando quieras. Sí, seré muy breve. Claro, yo lo veo exactamente igual, ¿eh? Claro, es que cuando hablamos, por ejemplo, de un nivel 1, el nivel 1 no es un nivel transitorio, temporal necesariamente. Un nivel 1 es un nivel, depende de cómo se caracterice el nivel 1, ¿eh? Pero un nivel 1, para entendernos, es un nivel muy digno y hay muchos vicerrectores que firmarían ahora mismo que todo su profesorado fuese nivel 1. Sería extraordinario eso. Y por tanto, efectivamente, dentro del nivel 1 puede haber, digamos, la excelencia dentro de este nivel. La palabra excelencia, efectivamente, es ambivalente. Formo parte de una comisión en la Universidad de Barcelona que estamos haciendo esto. Estamos determinando los niveles de calidad y qué estándares hay en cada nivel. Y la discusión del último día, la semana pasada, fue, José Luis, precisamente esta. ¿Se puede ser excelente en el nivel 1? Pues sí, claro. Y aquí hay más letra menuda, ¿eh? Si el nivel 1, me invento, son 10 estándares, 8, puede que haya 6 que estén blindados, que son imprescindibles, y que haya 3, esto ya es una cosa muy mecánica, muy menuda, que no. Y algunos, más allá de los blindados, son ya para exceler en este nivel 1. Bueno, efectivamente, la cosa aquí tiene mucha miga. Pero sí, la palabra excelente es ambivalente, ¿eh? Muy bien, Max, muchas gracias. Bueno, y en relación a lo que comentabas, José Luis, ciertamente que una cosa es la acreditación de los títulos y cómo después aquí participan los estudiantes, y también la otra cosa es las encuestas que realizamos a los estudiantes para la evaluación de la docencia. Un aspecto ciertamente que te agradezco que hayas indicado y que también debemos tener en cuenta. No sé si alguien más quiere hacer alguna aportación, algún otro comentario. Bueno, yo quizás lo que has dicho del programa Academia, que realmente, claro, esto ha salido el programa Academia y es fundamental ahora que también se evalúe, ya se evaluaba antes, pero bueno, que ahora se enfatiza la docencia como un elemento importante, equiparado con la investigación. Veremos si esto llega así, porque esto es una un cambio cultural importante en la universidad. Pero sí que es verdad que esto a las agencias les complica la vida en este sentido, ¿no? Porque lo que las agencias quieren, o las agencias de calidad, es esto, que lo haga la universidad, que la universidad que tiene la potestad de evaluar a su profesorado, pues lo haga la universidad, pero de todas maneras habrá profesores o profesoras que, depende cómo la agencia lo plantee, a lo mejor lo piden directamente a la agencia, y esto conllevará sus más y sus menos. Veremos si las agencias podrán realizar esto en función de cómo, bueno, del número de personas que puedan hacer esta tarea en las agencias. O sea, esto sí que es verdad que en las agencias se ha discutido. Bueno, yo estoy en la agencia de Cataluña y allí es una cuestión que se está debatiendo. Si la agencia tendrá, bueno, la persona docente tendrá el derecho de tener esta evaluación. Si se exige que esto lo mire o lo busque en su universidad, o si realmente habrá la opción de plantearlo desde la agencia. Pero esto implicará también que la agencia tendrá que hacer el mismo tipo de evaluación, porque si no,
volveremos a la casuística de que lo más fácil, voy a lo más fácil. Si lo más fácil es ir por la agencia, pues evidentemente los docentes hacen esto, van a lo fácil, ¿no? Muy bien. ¿Alguna intervención más? Pues si os parece, vamos a revisar un poco dónde estamos y hacia dónde vamos y daríamos por terminado el webinar. Paso otra vez la transparencia. Vale. Un momento. Ahora. Bueno, para la tarea para la siguiente sesión, ya conocéis ahora la dinámica, lectura del capítulo 4 y webinar sobre la experiencia de didascalia, que es lo que dejamos colgado, ya tendremos también el vídeo. Segunda supervisión de manera descentralizada, que sería entre la semana del 30 de marzo al 4 de abril, previo al webinar que tenemos el 9 de abril. Acompañar a las universidades en el avance y concreción en términos de qué tienen, qué les preocupa y en qué dirección van avanzando a nivel de modelo, dónde quieren ir, qué contexto tienen para ir. Y el producto sería, pues, la entrega de la versión 2 del autoinforme. Por lo tanto, si os parece, nada, simplemente comentaros que hemos dejado 2 transparencias finales, que ya las miraréis cuando os vaya bien, que un poco porque nos parecía también que teníamos que recoger un poco la trayectoria que teníamos de didascalia, el trabajo realizado, para que podáis situar un poco en los términos que nos movemos a nivel de trabajo como red. Por lo tanto, no sé si alguien más quiere decir alguna cosa. Si no, pues muchas gracias por la atención. Un placer trabajar con vosotros y ahora nos vemos ya en petit comité, cada cual con su universidad y avanzamos. ¿De acuerdo? Sí, antes de acabar, perdona. Efraín, sí. En la plataforma Moodle está colgada la presentación de hoy, la presentación del otro día y el vídeo del otro día. Colgaré el vídeo de hoy. Lo único que hay una universidad que no tiene acceso, que creo que es la Autónoma de Barcelona, me parece, si no me equivoco, que se lo enviaré yo directamente por correo como he hecho hasta ahora, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Efraín, yo he podido entrar, ¿eh? Pues me parece que hay alguien que no ha podido. Si veo que alguna universidad no ha entrado, a esa universidad le mando yo todo el material. Sí. Gracias, Cristina, gracias. Muy bien, pues hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Adiós. Estupendo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Venga, adiós. Efraín, ¿has parado la grabación? No, todavía graba. Se ha ido. Se ha ido No me he Efraín. ido, no me he ido.